Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Un paso más de fe. Un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso El poder de la fe y la oración de intercesión en los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza. Oración de intercesión de otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Esdras, segunda parte. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Hermanos, continuando con este mensaje del profeta Esdras, yo les invito a que sigamos dándole a Dios las gracias por este profeta Juan González, que él llamó un día hace 44 años, por ese profeta que supo abrir su corazón, por ese profeta que le dio un sí y hasta el día de hoy ha permanecido fiel y cada día le ofrece su tiempo, su vida, su familia para servir al Señor. Démosle gracias a Dios por ese equipo de trabajo que ha estado a su lado, que ha sido permanente, por esa persona que graba estos programas, que lleva, que se preocupa porque todo salga bien. Ese equipo de misioneros que también el Señor ha llamado a conocer su palabra y a llevarla, yo les invito a que oremos por ellos, a que el Señor hoy los bendiga mucho a ellos y a sus familias, y que así como ellos han sacado unos minutos, también nosotros saquemos esos minutos para prepararnos, para conocer al Señor, para conocer la verdadera sabiduría y lo que nos dará la gloria eterna. Continuando con este programa, vamos a ver cuál fue el ministerio de intercesión de Esdras, cómo Esdras intercede por un pueblo, cómo Esdras ora y ruega al Señor. Esdras, un hombre de oración, de intercesión ante Dios, que consiguió la conversión de un pueblo. Él entendió que para interceder delante de Dios debía tener un corazón limpio primeramente. Su oración es un modelo de oración de confesión. En Esdras 9, del 6, 10 y 15, reflexionemos, hermanos, cómo es que Esdras, al leer, cómo es que Esdras le entrega el corazón al Señor. Y nos dice: estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi cara hacia ti, Dios mío. Nuestras faltas se han acumulado de tal forma que han sobrepasado nuestras cabezas y nuestro pecado ha subido hasta el cielo. Por eso ahora, Dios nuestro, ¿qué más podemos decir? Pues no hicimos caso de tus mandamientos, ni de las advertencias que nos hacía por boca de tus servidores los profetas. El país donde van a entrar, ¿y qué será su herencia, si es un país manchado por la impureza de los pueblos paganos? De un extremo al otro lo han llenado de impurezas con sus prácticas vergonzosas. No den pues sus hijos en matrimonio a las hijas de ellos, ni tomen sus hijas para los hijos de ustedes. No hagan nada por su felicidad y prosperidad si actúan según mi ley. Ustedes serán poderosos,
comerán los productos del país y lo dejarán como herencia a sus hijos por siempre. Nos han ocurrido muchas desgracias debido a nuestras prácticas malvadas y a nuestro gran pecado. Tú, sin embargo, Dios nuestro, no te has fijado más que en un poco de nuestras faltas y nos has dejado a los sobrevivientes que están aquí. Vamos una vez más a violar tus mandamientos y a unirnos en matrimonio con esos abominables. Ciertamente que tú te enojarás con nosotros y nos destruirás de tal forma que no quede ni un resto ni sobrevivientes. Yahvé, Dios de Israel, es un hecho que eres justo, pues nos ha dejado un resto, unos sobrevivientes. Aquí estamos, pues ante ti con nuestro pecado. Pero ¿cómo permanecer así en tu presencia? Esdras hacía esta oración y esta confesión entre sollozos y postrado delante del templo de Dios, mientras una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños se congregaban alrededor de él. El pueblo también sollozaba a gritos. Palabra de Dios. Hermanos, si nosotros leemos muy despacio, si nosotros analizamos esta reflexión que hacía Esdras, cómo Esdras tomó y llevó a su corazón a lo más profundo y reconoció el pecado que estaba cometiendo su pueblo. Ese pecado que hoy en día estamos cometiendo con todos aquellos matrimonios del mismo sexo, con aquellas uniones, como ellos también reconocían que estaban ofendiendo a Dios, pero seguían en su terquedad. Se eran felices siguiendo en su terquedad y llevándole la contraria a Dios. Ellos humanamente sabían que estaban provocando a un Dios bueno, pero sin embargo continuaban con sus prácticas malvadas, con su pecado. Pues mire, hermanos, que hoy nosotros también tenemos que reflexionar como lo hizo el profeta Esdras. Miremos los mandamientos, como dice él. Todas las advertencias que el Señor nos hizo por boca de sus servidores, por boca de estos mandatos que el Señor nos dejó, no los cumplimos. Y el primer mandato es amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, si nosotros amáramos a Dios realmente sobre todas las cosas, cumpliríamos. El mundo no estaría así, pero realmente nosotros dejamos a Dios en último lugar. Cuando estamos necesitados, ahí sí empezamos a pedir. Pero si yo amara a Dios, no le fallaría en la Eucaristía los domingos. Si yo amara a Dios, mi confesión sería constantemente. Yo recibiría ese pedacito de pan cada 8 días o diariamente, que es el alimento más fuerte, es el alimento que me sostiene para evitar el pecado, es el que me hace fuerte. Hermanos, pero nosotros hoy cambiamos a Dios por un partido de fútbol, por una película o por ir al parque. A nosotros nos dicen vamos a misa y un miembro de la familia dice esperemos más tarde, esperemos si vamos al parque, esperemos si vamos de paseo. Eso sí es satisfacción, eso sí es alegría. ¿Y dónde queda Dios? En el último momento. Lo tenemos tan abandonado. Hermanos, que de hoy en adelante nuestra misa del domingo sea lo primero que nosotros tengamos en cuenta, que sea el recibir a Jesús vivo, presente en la Eucaristía, que ese sea el compromiso de ser testigo ante el Señor, ante nuestros hijos, ante nuestros nietos, para que ellos continúen con estos valores. Recordemos que el ejemplo es el mejor testimonio de vida.
Y yo les cuento que tengo un cuñado. Él duró muchísimos, pero muchísimos años sin ir a la Eucaristía, menos confesarse. Él se burlaba de su esposa porque rezaba el rosario, porque estaba pendiente de la Eucaristía. Y llegó el momento en que él mismo dijo, esta niña, la nieta, está para que haga la primera comunión. Él sabía que tenía que recibir los sacramentos. Es hora de que vaya a prepararse y que reciba la primera comunión. Bueno, ella empezó a ir a la preparación y llegado el momento le dijo, bueno, ya está listo todo para ir a comprar el vestido. Y esta niña le dijo, no, abuelito, nonito, porque es santanderiano. Si tú no vas a confesarte conmigo y no recibes el cuerpo y la sangre de Jesús, pues yo tampoco voy a hacer primera comunión, porque no me das ejemplo, no me das nada, no me das seguridad. Entonces, este hombre quedó sin palabras. Este hombre duró reflexionando semanas hasta que por la intercesión, la oración de su esposa, de pronto de esta niña, él le dijo, sí, vamos, nos vamos a ir a confesar hoy y vas a hacer tu primera comunión. Pues fue el día más alegre de esta niña y para la gloria de Dios, hoy en día él vive su Eucaristía, él vive esa conversión que a través de su nieta el Señor le habló. Un segundo mandamiento es no jurar su santo nombre en vano. Hermanos, yo escuchaba, el que jura, el que pone a Dios a prueba, no merece llamarse hijo de Dios, porque no confía en ese Padre, porque no confía en la voluntad del Señor. Ese hombre que va a prácticas pseudo-religiosas, no merece ser hijo de Dios, no merece, porque uno tiene que serle fiel a aquel que el día del bautismo derramó esas gracias sobre nosotros y nos hizo sus hijos y nos dio como herencia la vida eterna. Ese tercer mandamiento, santificar las fiestas. Desafortunadamente, hermanos, por decretos de nuestro gobierno, estas fiestas que eran tan importantes para nosotros, para nuestros antepasados, pasaron al día lunes. Entonces ya no nos acordamos, ya dejamos de adorar el cuerpo de Jesús, ya dejamos de adorar el corazón de Jesús en esa fiesta como era el jueves de Corpus. Mire cómo no queremos estar nosotros en pandemia, en pecado, cómo no queremos ver estos pecados tan grandes que está manifestando la humanidad, si es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y mire, fueron nuestros propios gobernantes los que fueron sacando de nuestra iglesia católica nuestras fiestas importantes, el nombre de Jesús. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada. Nada hicimos, sencillamente que dicha, un día más de puente, lunes, qué rico, pero ante los ojos de Dios tendremos que dar cuentas, porque ninguno levantó un dedo para protestar y decir no, las fiestas, el cuerpo y la sangre de Jesús se respetan y el jueves de Corpus quedará en la misma fecha. No, hermanos, ¿cómo Dios no va a sentir dolor? ¿Cómo Dios no va a sentir que lo hemos abandonado si efectivamente lo olvidamos? Ya el lunes, ya el domingo, cuando se celebra, ya son muy pocos los que van y los que se interesan por honrar, por adorar, por glorificar el cuerpo de Jesús. Hermanos, pidamos a Dios que nos dé la gracia, como lo hizo este profeta Esdras, de orar y salvar a un pueblo junto con su equipo de intercesión. Eso es lo que el Señor hoy nos invita, a buscar
a esos hombres fieles, valientes, y a formar muchos, pero muchos grupos de intercesión para salvar a nuestra Colombia, para salvar a la humanidad, pero lo más importante, salvar nuestra familia. Recordemos que el Señor nos va a hacer una pregunta grande cuando lleguemos a su presencia. ¿Qué hiciste por la salvación de tu esposo? ¿Qué hiciste por la salvación de tu esposa? ¿Qué hiciste por la salvación de tus hijos? Hermanos, ¿y qué le vamos a responder? Es un interrogante grande que día a día tenemos que hacernos. No son ni las fiestas, ni los paseos, ni la plata lo que va a salvar a nuestros hijos. Es postrarnos de rodillas, es reconocer a un Dios y empezar a pedirle con el corazón la salvación de sus almas. Un cuarto mandamiento nos dice: honra a padre y madre. Hermanos, qué triste, pero si uno visita hoy un hogar geriátrico, vemos a tantos abuelitos, abuelitas desamparadas. Ni sus hijos ni su familia los visitan. Cuando un padre se ha dedicado a dar educación a su hijo, cuando tal vez se ha reprimido de un paseo, se ha reprimido de muchas cosas por darle la educación a sus hijos, hoy los abandona, hoy los abandonan. Solo piensan en llevarlos a un hogar de paso, allá que se los cuiden. Pero la herencia y el trabajo de sus padres sí es lo primero que empiezan a repartir, lo primero que empiezan las peleas. Hermano, recuerde que el que honra a padre y madre tendrá una larga vida, será un tesoro grande y sus hijos recibirán las bendiciones. Hermanos, si eres de los que tiene a papá y mamá en un ancianato, visítalos. Visítalos en estos momentos que aún quedan sobre la tierra. Dales el abrazo, dales el beso que tal vez nunca le dieron. Es el momento, no importa el título, no importa lo que seas, es tu padre, es tu madre. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no darle gracias si hoy en día somos aquellos abogados, aquellos médicos, aquellos docentes o una profesión cualquiera, pero gracias a nuestros padres, gracias al trabajo, gracias a los esfuerzos, gracias a las lágrimas que ellos tuvieron que pasar para darnos el ejemplo, darnos la educación. Un quinto mandamiento: no matar. Hermanos, no solamente nosotros matamos con una arma, no solamente empuñándola matamos, nosotros matamos con la lengua, matamos cuando inventamos un chisme, una blasfemia. Y un gran sacerdote, el padre Alfonso Rico, nos decía una gran enseñanza: mira, quítale las plumas a esa gallina. Quítala, esa gallina está viva, quítale las plumas y ve sobre ese cerro y empieza a colocarle las plumas. Y la respuesta es: ¿pero cómo le vamos a colocar las plumas? ¿Cómo? Nomás en el alto de la montaña se nos van a volar. No vamos a rescatar una pluma. Y él decía: así como a esa gallina no le pueden volver a colocar las plumas, tampoco a aquella persona a la cual ustedes han matado con su lengua, porque la han criticado, porque han calumniado, porque la han juzgado. Hermanos, qué grande es este mandamiento, y yo les invito a que cuidemos nuestra lengua. Es de doble filo. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo la prudencia cuando tenemos que hablar. Un sexto mandamiento nos dice no hacer actos impuros. ¿Cuántos actos, cuántas cosas hoy en día se hacen y son normales? Son normales porque no tenemos temor de Dios. Entonces, todo es bueno porque nuestra conciencia se ha dormido, porque ya nuestra conciencia no habla, no grita. Hermanos, hagamos esa reflexión.
pidámosle a Dios de evitar tantas cosas que el mundo nos ofrece. Un séptimo mandamiento: no robar. Y mire que es algo de lo que muchos decimos: si yo no robo, yo no mato, ¿de qué me confieso? Y mire cuántas cosas han salido acá para cuando nosotros hagamos esa confesión. Es que no robar no significa que yo le quite a otro el dinero. Robamos con las calumnias, robamos con el pensamiento, robamos tal vez cuando no pagamos lo justo al empleado, robamos cuando le quitamos el tiempo que debíamos dedicar a nuestros hijos, a nuestro esposo. Son tantas cosas como nosotros robamos a los demás y nosotros no hacemos esa reflexión. No hacemos. Yo prefiero estar con mis amigas, mis amigos jugando, tomándome una cerveza, que dedicarle ese tiempo a mis hijos, que compartir con mis padres, que compartir con aquellos que me han dado mucho. Hermanos, ¿cómo robamos el tiempo y no lo aceptamos? No levantar falsos testimonios ni mentir. Estos mandamientos se unen, se entrelazan. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos comprar por dinero para ir a jurar, para ir a dar un falso testimonio a una persona que van a condenar, a una persona que no nos cae bien o ni siquiera la conocemos? Pero lo importante es que el dinero llegue a mi bolsillo y yo voy y digo lo que me digan. Hermanos, recuerde que tenemos que darle cuentas a Dios y que lo que nosotros hagamos en esta tierra, el Señor nos pasará esa radiografía día a día cuando nosotros lleguemos allá. Entonces, no pensemos que el Señor se le va a olvidar un solo pecado. Los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol, hermanos. Esos ojos están viendo minuto a minuto, día a día, nuestro comportamiento. Por eso pidámosle a Dios. Y seguimos: no consentir esos pensamientos ni deseos impuros, no desear esa mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. ¿Cuántos de nosotros deseamos esos bienes y no luchamos por obtener, sino sentimos la envidia de aquel que ha trabajado con esfuerzo, de aquel que compra o tiene con esfuerzo sus cosas? Entonces, pidámosle al Señor que nos dé la gracia. En Esdras nos dice que los príncipes se acercaban a Esdras reconociendo que ellos y el pueblo han desobedecido el mandato de Dios, que les prohibía mezclarse con los pueblos que los rodeaban y que habían participado en sus pecados. Hermanos, démosle gracias a Dios por aquellos que reconocen su pecado, que limpian su corazón. Primero nosotros, limpiar nuestro corazón. Nos humillamos ante la presencia de Dios y empezamos a clamar su misericordia. Esdras se humilló delante de Dios cuando oí esto: rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y mi barba, y me senté angustiado en extremo. Como él no le interesó los que lo veían, sino que él sentía el dolor. Él sentía que había fallado a Dios y pedía misericordia. Gente que pensaba como él, y se me juntaron todos los que temían la palabra del Dios de Israel. Se juntaron reconociendo que se han apartado de las enseñanzas de la Escritura y empiezan en la oración y reconocen lo que han hecho y sus consecuencias. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermanos, qué grande este pueblo que reconoció su delito y reconoció que no eran dignos de estar en la presencia de Dios y que empezaron a purificar sus pecados desde lo más profundo de sus corazones.
Ellos ni siquiera se atrevían a decirle a Dios, perdona nuestros pecados. No se atrevían porque ellos eran conscientes que habían faltado a los mandatos del Señor y lo hacían de corazón. Otra cosa que hace Esdras en su oración es reconocer que aunque el pueblo había pecado, Dios era fiel y en su misericordia un remanente se había salvado. Todo por la misericordia de Dios. Y ahora por un breve momento había misericordia de parte de Dios, nuestro Dios, para hacer que no nos quedásemos un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Aunque su pueblo no le sea fiel a Dios, Dios siempre es fiel a su pueblo. Cuando nos apartamos, Él siempre está buscando darnos oportunidades para que nos reconciliemos. Hermanos, no importa el tiempo que llevemos sin confesarnos, sin acercarnos a Dios. Yo les invito, hermanos, hoy acerquémonos a la presencia de Dios y recuerden que en el Evangelio de San Juan 20, 21, 22, el Señor nos dejó este sacramento de la reconciliación. Y Él no nos dice que es en el nombre del sacerdote con que tú te vas a confesar que se perdonan los pecados, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, qué felicidad tan grande cuando uno sale de ese confesionario, cuando uno sale de la presencia de ese instrumento del Señor que ha hecho maravillas en nosotros. Hermanos, gracias por estos momentos y no olviden compartir estas enseñanzas con su familia. No olviden que en la Escuela de Misionero Juan Pablo II, en la ciudad de Santa Rosa, están todas estas enseñanzas. Está abierto para que tú te prepares para ser ese misionero, para llevar esa evangelización al pueblo donde el Señor te mande. Dios te bendiga, Dios te abrace y te dé la paz en estos días. Un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un